Todos los días, exactamente a las 3 de la tarde, don Esteban levantaba la mirada hacia el viejo reloj de pared. Era un reloj de madera oscura, heredado de su abuelo. Las agujas estaban inmóviles, marcaban las 3:17. Siempre las 3:17. No importaba si era lunes o domingo, no importaba si llovía o brillaba el sol. El reloj nunca volvió a moverse. Los vecinos pensaban que simplemente estaba descompuesto, pero no. Él sabía que podía repararlo. Había recibido decenas de ofertas para hacerlo, sin embargo, siempre respondía lo mismo: déjenlo así. Nadie entendía por qué, porque nadie conocía la historia detrás de aquella hora. 17 años antes, la casa era distinta. Había risas, había música, había un aroma a café recién hecho. Su esposa, Rebeca, preparaba pan tostado mientras cantaba antiguas canciones. Su hija Camila, de 8 años, perseguía a su perro por toda la casa. Era una familia sencilla. No eran ricos, pero eran felices. Antes de salir, Rebeca tomó las manos de Esteban. «No olvides sonreír hoy». Él respondió entre risas: «Solo si prometes hacerme mi postre favorito». Ella sonrió y le dio un beso y salió por aquella puerta. Fue la última vez que la volvió a ver en vida. A las 3:17 de la tarde sonó el teléfono. Era un número desconocido. Una voz temblorosa preguntó: ¿Es usted el esposo de Rebeca? Desde ese instante, el mundo dejó de hacer ruido. Un conductor había perdido el control de su vehículo. El accidente fue inmediato. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarla. Cuando Esteban regresó a casa aquella noche, caminó hasta el reloj y lo observó durante varios minutos. Tomó una silla, lo descolgó y detuvo las agujas exactamente donde había cambiado su vida, las 3:17, y volvió a colgarlo. Los primeros meses fueron insoportables. Camila lloraba cada noche. Esteban fingía ser fuerte, preparaba desayunos, llevaba a su hija a la escuela, trabajaba, regresaba, cocinaba, lavaba ropa, pero por dentro estaba completamente roto. Con el paso del tiempo dejó de hablar de Rebeca. Después dejó de escuchar música. Más tarde dejó de celebrar cumpleaños. Y finalmente dejó de vivir. Solo sobrevivía. El reloj seguía marcando las 3:17. Y su corazón también. Camila creció, terminó la universidad, se casó, formó su propia familia. Intentó muchas veces convencer a su padre: «Papá, mamá no quisiera verte así». Pero él respondía: «Estoy bien». Pero era mentira. La casa seguía llena de fotografías. El sillón donde Rebeca leía permanecía intacto. Su taza favorita nunca volvió a usarse. Su bufanda seguía colgada detrás de la puerta. Esteban no conservaba recuerdos, vivía dentro de ellos. Un domingo, la iglesia organizó una actividad con niños de una casa hogar. Entre ellos estaba Lucía, una niña de 9 años, pequeña, muy curiosa, con enormes ojos cafés. Mientras los adultos conversaban, ella entró a la sala y miró el reloj. Preguntó: ¿Está descompuesto? Esteban respondió: no. Ella volvió a preguntar: entonces, ¿por qué nunca lo arreglas? Él permaneció en silencio. Lucía siguió observándolo.
y dijo algo que nadie antes se había atrevido a decir. A veces los relojes se detienen porque alguien dejó de creer que todavía vale la pena seguir caminando. Esteban sintió un nudo en la garganta. Aquella tarde, ambos caminaron por el jardín. Lucía le contó que había vivido en varios hogares, que nunca conoció a su padre, que su mamá había luchado contra las adicciones, que muchas veces se sintió abandonada. Entonces sonrió y dijo: «Pero Jesús nunca me dejó sola». Esteban preguntó: «¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que has vivido?». Ella respondió con una sencillez desarmante: «Porque si sigo respirando, es porque Dios todavía tiene algo para mí». Aquellas palabras atravesaron el corazón de Esteban. Esa noche abrió una vieja Biblia. Tenía años sin leerla. Entre sus páginas encontró una fotografía de Rebeca. Y debajo de la fotografía había un versículo subrayado: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. Se quedó inmóvil. Recordó que Rebeca había marcado ese texto pocos días antes de morir. Y por primera vez comprendió algo. Dios nunca prometió volverle el pasado, pero sí podía darle un nuevo futuro. Semanas después, abrió nuevamente su antiguo taller de carpintería. Durante años permaneció cerrado. Comenzó a fabricar un pequeño banco, después una mesa, luego un juguete de madera. Cada golpe del martillo parecía reconstruir algo dentro de él. No estaba olvidando a Rebeca, estaba aprendiendo a vivir honrando el amor que compartieron. Una mañana subió a su silla, tomó el reloj y lo bajó lentamente. Abrió la tapadera, colocó una batería nueva. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Respiró profundamente y empujó el péndulo. Tic-tac, tic-tac. 17 años después, el reloj volvió a caminar. Y con él, el corazón de Esteban. Semanas más tarde, Lucía regresó. Entró corriendo y escuchó el reloj. Sonrió y dijo: «Ahora sí funciona». Esteban respondió con lágrimas: «No solo el reloj, yo también». Lucía lo abrazó y aquella casa volvió a llenarse de vida. Con el paso de los años, Esteban comenzó a visitar hospitales, a acompañar viudos. Escuchaba a personas que acababan de perder a un ser querido. Nunca decía «te entiendo», porque sabía que cada dolor era distinto. Solo tomaba sus manos y les decía: «No apresures tu duelo, pero tampoco permitas que el duelo detenga toda tu vida, porque Dios aún tiene días escritos para ti». Muchos años después, cuando Esteban partió con el Señor, sus nietos conservaron aquel reloj, pero ya no marcaba las 3:17. El reloj seguía funcionando, porque comprendieron que el amor verdadero no consiste en quedarse deteniendo el momento de aquella pérdida, sino en caminar agradecidos por el tiempo que Dios permitió compartir. Y cada vez que escuchaban el tic-tac, recordaban una verdad: el tiempo no borra el amor, pero el amor de Cristo puede sanar el tiempo. Quizás hoy también existe un reloj detenido en tu vida, no necesariamente uno colgado en la pared.
Tal vez es la fecha de un diagnóstico. Tal vez un día en que un matrimonio terminó, una llamada que anunció una pérdida, el momento en que un hijo se fue, la traición de alguien en quien confiabas, o el instante en que sentiste que Dios guardó silencio. Desde entonces sigues respirando, pero una parte de tu corazón dejó de avanzar. Has aprendido a vivir. Trabajas y sonríes, cumples con responsabilidades, pero cuando nadie te ve, vuelves una y otra vez a ese mismo momento. Dios no minimiza tu dolor. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo. El duelo no es falta de fe. Las lágrimas no son señal de debilidad. Pero permanecer atrapado para siempre en el mismo instante puede impedirte ver las nuevas obras que Dios puede hacer en tu vida. Hay personas que sienten culpa por volver a sonreír después de una pérdida, como si sanar fuera una forma de olvidar. Pero sanar no significa dejar de amar, significa permitir que el amor de Cristo sostenga aquello que ya no puedes cambiar. Hoy el Señor quizás no quiera borrar tu historia, quiere cambiarte a ti dentro de ella. Tal vez no responderá a todas tus preguntas, pero sí promete no abandonarte mientras las atraviesas. Si tu reloj lleva años detenidos, entrégaselo a Dios. Permite que Él vuelva a mover aquello que parecía inmóvil, no para borrar el ayer, sino para darte la fuerza de vivir el hoy con esperanza. Porque mientras hay aliento en tus pulmones, Dios aún escribe capítulos nuevos, y esos capítulos también pueden estar llenos del propósito de Dios para tu vida. Si en este momento tienes la posibilidad, inclina tu cabeza. Hoy quiero bendecirte. Que el Dios de toda consolación visite hoy el lugar más profundo de tu corazón. Que Él abrace las memorias que aún duelen, sostenga tus lágrimas y renueve tus fuerzas cuando sientas que ya no puedes avanzar. Que el Espíritu Santo te conceda paz para aceptar lo que no puedes cambiar, valentía para dar el siguiente paso y esperanza para creer que el Señor sigue obrando, aun cuando no puedas verlo. Que el reloj de tu alma vuelva a marcar el tiempo de la gracia, del propósito y de la restauración, y que cada nuevo amanecer te recuerde que la fidelidad de Dios nunca se detuvo, aunque tu corazón haya sentido que el tiempo se congeló. En el nombre de Cristo Jesús, que hace nuevas todas las cosas, recibas consuelo, fortaleza y una esperanza viva. Declaramos estas cosas hoy y siempre sobre cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, yo soy Carlos Martínez y es un honor narrar esta historia hoy para ti. Ya no camines solo, caminemos juntos hacia un lugar de sanidad, restauración e identidad en Cristo Jesús.